Hola chicos, ¿qué tal? Bien, vamos a realizar otro ejercicio de trigonometría. En este caso, fijaros, vamos a calcular razones trigonométricas de ángulos, ¿vale? Usando pero razones trigonométricas de ángulos conocidos del primer cuadrante. ¿Vale? Fijaros, vamos a hacer algunos ejemplitos, verá cómo esto también os resulta sencillo. Vamos a empezar con el primero. La tangente, nos piden que calculemos la tangente de 120, ¿vale? Pero lo que acabo de decir, ¿vale? Tenemos que utilizar para ello razones trigonométricas de ángulo del primer cuadrante. Bien, pues lo primero será saber con qué ángulo del primer cuadrante está relacionado el ángulo de 120 grados. Fijaros, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Como 120 grados, ¿vale? Es un ángulo que está en el segundo cuadrante, ¿vale? Pertenece al segundo cuadrante. Vamos a considerar que 120 es 180 menos alfa, ¿vale? De manera que nosotros vamos a considerar siempre a todos los ángulos del segundo cuadrante como 180 menos alfa. Y por tanto obtendremos el ángulo alfa del primer cuadrante con el que está relacionado, ¿vale? Lógicamente, en este caso, el ángulo alfa es el de 60 grados, ¿vale? Por lo tanto, nosotros podremos decir que las razones trigonométricas del ángulo de 120 grados guardarán relación con las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados, ¿vale? Y para eso lo único que tenemos que aplicar ya son las formulaciones que vimos en el apartado teórico, ¿vale? Es decir, vamos a relacionar la tangente de 120 con una razón trigonométrica del ángulo de 60. Fijaros, si recordáis las formulitas que hemos visto en el aspecto teórico, la tangente de 120, será igual a la opuesta de la tangente de 60 grados, ¿vale? Y eso es lo que nos dice en el aspecto teórico, ¿vale? Que si tengo dos ángulos que suman 180 grados, es decir, si tengo dos ángulos suplementarios, se verifica que la tangente de uno es la opuesta de la tangente de la otra, ¿vale? Y por tanto, como la tangente de 60 sé cuánto vale, aplicando la regla mnemotécnica que vimos en clase, 30, 45, 60, seno, coseno, tangente, pues entonces podemos decir que la tangente de 120 será menos raíz de 3, ¿vale? Y por tanto este apartado lo tenemos hecho, ¿vale? Bien, vamos al siguiente. Fijaros, el ángulo de menos 1755, en este caso un ángulo negativo que está fuera de la primera vuelta. Lo que vamos a hacer es igual, vamos a ver a qué ángulo corresponde. Por lo tanto, yo lo que hago es divido entre 360, ¿vale? Para saber cuántas vueltas ha dado. En este caso ha dado 4 vueltas, lógicamente en sentido negativo, con lo cual esto es 1440. Y eso significa que el ángulo de menos 1755 se corresponde con el ángulo de menos 315 grados, ¿vale? El ángulo de menos 315 grados. Pero es que resulta, ¿vale? Es decir, resulta que el ángulo de menos 1755 se corresponde con el ángulo de menos 315 grados, ¿vale? Es decir, empezamos a contar ángulos en forma negativa y eso significa que hemos dado 4 vueltas, ¿vale? En sentido negativo, haciendo los menos 1440 grados y después recorremos otros menos 315 grados. Por lo tanto, este ángulo se corresponde con el ángulo de 45 grados en sentido positivo, ¿vale? Por lo tanto, ¿esto qué significa? Esto significa que el seno de menos 1755 coincide con el seno de 45. Y esto ya sabemos cuánto es, que es raíz de 2 partido por 2. ¿Vale? Por lo tanto, igual. Solucionado ese apartado. Vale, el último apartado, fijaros. En este caso lo que ocurre es que nos dan un ángulo en radianes y que además ese ángulo supera la primera vuelta. Vale, pues vamos a ver la equivalencia. O bien, si queréis, fijaros, lo pasáis a grado y trabajáis con la equivalencia en grado. O vamos a ver cuántos radianes son estos. 29 pi cuartos radianes. Fijaros que esto es lo mismo que 28 pi cuartos radianes más pi cuarto, ¿vale? Y 28 entre 4 es 7. Luego estos son 7 pi más pi cuartos. Vale, si son 7 pi más pi cuartos, como una vuelta son 2 pi radianes, significa que hemos dado 3 vueltas y nos ha sobrado pi más pi cuartos radianes.
¿vale? Vuelvo a repetir, como una vuelta son 2 pi radianes y tengo 7 pi más pi cuarto, pues he completado 3 vueltas que serían 6 pi y por tanto me han sobrado pi más pi cuartos radianes, ¿vale? Pi más pi cuartos radianes, es decir, que son 5 pi cuartos radianes. En definitiva, esto equivale al ángulo de 225 grados. ¿Vale? 180 más 45. Con lo cual, lo que me están pidiendo al fin y al cabo es la tangente del ángulo de 225 grados. ¿Vale? Y ahora tenemos que empezar de cero. Bueno, pues fijaros. Igual, 225 grados. ¿Esto qué significa? 225 grados pertenece al tercer cuadrante. Yo los ángulos del tercer cuadrante siempre considero que son 180 más alfa y por tanto obtengo el ángulo alfa del primer cuadrante con el que está relacionado. Es decir, el ángulo alfa es de 45 grados. ¿Esto qué significa? Pues que las razones trigonométricas del ángulo de 225 grados estarán relacionadas con las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. ¿En qué sentido? Bueno, pues si miro la teoría ángulos que se diferencian en 180 grados, que es lo que pasa con el ángulo de 225 y el de 45, resulta que me dice que la tangente de 225 es igual que la tangente de 45, ¿vale? Por lo tanto, como es igual y la tangente de 45 es 1, ya sabemos también que la tangente de 225 o la tangente de 29 pi cuarto, que es donde partimos, vale 1, ¿vale? Con lo cual, fijaros que esto realmente lo que tenemos que tener un poco de idea de las relaciones que vimos en teoría entre ángulos de distintos cuadrantes y después simplemente, bueno, pues saber aplicar, fijaros, cómo tengo, fijaros, si yo tengo la circunferencia, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es que siempre los ángulos del primer cuadrante serán alfa, del segundo cuadrante 180 menos alfa, tercer cuadrante 180 más alfa y cuarto cuadrante lo llamaré 360 menos alfa o directamente menos alfa. ¿Vale? De manera que así, independientemente del cuadrante en el que me den el ángulo, yo puedo calcular el ángulo alfa con el que está relacionado del primer cuadrante y a partir de ahí establecer las relaciones entre sus razones trigonométricas utilizando la teoría. ¿Vale? Con lo cual, acordaros que es muy importante conocer bien el funcionamiento de la circunferencia econométrica para poder realizar estos ejercicios o directamente sabernos las relaciones existentes entre ángulos de distintos cuadrantes. ¿Vale? Bueno, espero haberos aclarado un poquito este tipo de ejercicio. Cualquier cosita me escribís al correo que está apareciendo o lo vemos en clase.